Mi nombre es Wilson Galvis. Yo hoy les voy a hacer una visión del tema de hidrocefalia, que pues, como todos sabemos es un tema bastante extenso. Intenté abordar como los puntos más importantes. Sabemos que la hidrocefalia es un volumen anormal del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular a una presión inadecuada, y esto se da como resultado de un desacople entre lo que es la producción y la absorción de este mismo. Si bien la presión igualmente dentro del sistema ventricular, vamos a ver que eso del todo no es así de cierto. Entonces, como un poquito de la historia de la definición de hidrocefalia, parte de las primeras descripciones que se hicieron, pues la definición del término, y es que más o menos como hacia la segunda década del siglo pasado, Dandy hizo una serie como de estudios y publicaciones y clasificó por primera vez lo que era la hidrocefalia. Entonces, mediante unos estudios en perros y gatos, él cogió ese como un modelo animal para intentar explicar pues el sitio de producción y como el recorrido que tenía el líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que hacía era inyectar como, por decirlo, un colorante a nivel molecular pues de los animales, y él veía si podía rescatar ese colorante de funciones lumbares que les hacía. Entonces él designó a una hidrocefalia comunicante como aquella que él podía recuperar pues del espacio subaracnoideo en la función lumbar, y no comunicante como cuando no podía recuperar esa coloración. Digamos que ese término y esa definición duró así durante mucho tiempo, y incluso hasta hoy en día se sigue, en algunos libros, algunos textos, uno sigue encontrando el término así, la clasificación así, como hidrocefalia comunicante y no comunicante. Sin embargo, en el 2008, un neurocirujano propuso volver a estudiar la reclasificación. O bueno, este tema ya venía en discusión hace rato, pero entonces en el 2008, hacia la primera década de este siglo, eh, hacia la primera década de este siglo empezó a que pasó muy desapercibida, sobre volver a clasificar lo que era la hidrocefalia, e incluso él propuso dos términos, una hidrocefalia obstructiva intraventricular y extraventricular, porque de alguna u otra forma él propuso que la hidrocefalia, digámoslo, intraventricular tenía, o lo que nosotros conocemos como hidrocefalia comunicante, siempre va a tener un componente obstructivo. Entonces no es del todo cierto clasificarlo como comunicante o no comunicante. Y recientemente lo que se ha hecho es como intentar describir digamos como la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo bajo modelos matemáticos e hidráulicos, que más o menos les muestro aquí en esta gráfica. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, sabemos que la prevalencia en general ronda pues cerca de los 85 casos por 100.000 personas. Esto varía de acuerdo al grupo etario en el que digamos, en el que nos fijemos, cerca de 85 en niños y de 11 por cada 100.000 personas en adultos. Sin embargo, puede llegar a ser tan alta como de 170 por cada 100.000 personas en adultos mayores de 65 años. Y digamos que esta es una distribución más o menos de donde están los casos, o la mayoría de casos de hidrocefalia. Vemos que, por ejemplo, acá, y probablemente está relacionado en todo lo que tiene que ver con nuestro continente África y Asia, pues por causas parasitarias, ¿no? Entonces, como más o menos encontré como un reporte de más o menos la prevalencia en Colombia. Realmente son pues, reportes muy viejos, pero nos sirven más o menos como para compararnos con otras latitudes, y vemos que pues nuestro país más o menos presenta una prevalencia intermedia para casos de hidrocefalia. Entonces, para hablar un poquito de la fisiopatología, lo que se sabe o lo que se ha propuesto es que, o mejor dicho, todo lo que se conoce de hidrocefalia había venido descrito inicialmente, pues por las descripciones de más o menos hacia 1920. Pero entonces se ha visto que esta propuesta que se hizo inicialmente no es del todo así, y que hay mecanismos mucho más complejos que también tienen un papel importante pues en lo que es el flujo de líquido cefalorraquídeo.
Entonces, como para hablar un poquito de esto, sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce más o menos un 70-80% en los plexos coroideos. El restante del líquido cefalorraquídeo va a venir producto de su paso a través del epitelio ependimario, es decir, prácticamente es el líquido intersticial que está periventricular, también tiene un flujo hacia el líquido hacia el espacio ventricular, y que sabemos que más o menos el volumen en los adultos está alrededor de 150-170 cc, que la producción de líquido cefalorraquídeo por minuto está rondando los 0.3 a 0.35 cc por minuto, y que esto implica que más o menos vamos a tener un recambio del líquido cefalorraquídeo de unas en cuanto digamos, al mecanismo que gobierna el flujo del líquido cefalorraquídeo, la teoría con la que se trabajaba pues, desde la primera descripción de Andy era algo que llamaban como la teoría del bulk flow, ¿sí? Que era realmente como una teoría muy simple en donde se decía que prácticamente el líquido cefalorraquídeo pues, se movía a lo largo del sistema ventricular casi que pues, dominado como por una diferencia de gradientes de presión entre el sitio de producción y pues donde se absorbía a nivel de las granulaciones aracnoideas. Pero realmente pues con las tecnologías y las modalidades de estudio con las que contamos hoy en día, pues sabemos que eso no es del todo así. No es como tan llevado de la inercia que el líquido simplemente se produce, fluye y se va a absorber así de fácil, sino que hay otros factores, digamos que otras variables fisiológicas y hasta hemodinámicas que también hacen parte del mecanismo por el cual fluye el líquido. Entonces sabemos, por ejemplo, que una de ellas es la presión arterial, ¿no? Entonces, y la pulsación arterial dentro pues, de la bóveda craneana y a nivel de todas las arterias que hay dentro del cráneo. Entonces sabemos que, por ejemplo, digamos que eso se ha estudiado y se han establecido como el comportamiento del líquido a lo largo del ciclo cardíaco, por decirlo así, y sabemos que, por ejemplo, cuando se presenta como una pulsación, cuando se presenta la sístole, hay un aumento en el flujo de la sangre dentro del cráneo. Entonces, antes de la sístole, lo que tenemos casi que es un flujo desde todo lo que es el espacio subaracnoideo a nivel de la columna y de la médula espinal, que está, digamos, moviéndose hacia las cisternas de la base, ¿cierto? Cuando se presenta la sístole, entonces tenemos que hay como esa expansión, esa onda expansiva, por decirlo así, dentro del cráneo, que lo que va a producir es un movimiento de líquido dentro pues del espacio venoso y dentro del sistema ventricular, o sea, los espacios subaracnoideos dentro del cráneo, va a llevar como hacia al movimiento del líquido para que se absorba a nivel de las granulaciones aracnoideas, mientras va a desplazar el líquido cefalorraquídeo que está aquí como en la unión cráneo-cervical, pues hacia el espacio subaracnoideo de la médula. Y igualmente este paso de sangre hacia el sistema, hacia los plexos coroideos, pues va a llevar otra vez a la producción de más líquido. Entonces, digamos que la teoría de que ese flujo sea así simplemente gobernado por un gradiente de presión, pues no es del todo así. Y lo otro es que sabemos que en el sitio de producción y el sitio de absorción del líquido cefalorraquídeo también es un poco más complejo de lo que se pensaba inicialmente. Entonces, a nivel de la producción del líquido cefalorraquídeo tenemos pues que tener en cuenta esta estructura importante que son los plexos coroideos, de capilares y vasos que se indentan dentro del espacio ventricular, cubiertos por el epitelio ependimario, y que tiene unas modificaciones aparte, a pesar de que todo el sistema ventricular está cubierto por epitelio ependimario, sí va a tener unas modificaciones dependiendo si lo estamos mirando en otro punto que no es el plexo coroideo, en la pared ventricular, o directamente en el plexo coroideo. Y sabemos que a este nivel también hay digamos, una importante cantidad de enzimas y de estructuras que también van a participar en la producción de líquido cefalorraquídeo y que de alguna u otra forma son blancos terapéuticos para el manejo no quirúrgico. Entonces sabemos también que, por ejemplo, en el sistema nervioso central antes se creía que de alguna u otra forma era privilegiado porque no, o digamos, estaba apartado de lo que era el sistema linfático, pero pues hoy en día se sabe
que sí hay algunas, digamos, hay algunos espacios, o por decirlo así, conductos del sistema linfático a lo largo del espacio dural que cubre el seno longitudinal superior, ¿cierto? Y sabemos que este sistema linfático que se ha propuesto también participa en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y también se ha visto que cuando se hacen, digamos que se ponen marcadores o radiotrazadores en el líquido cefalorraquídeo, es posible recuperar esos radiotrazadores en el líquido o en la linfa del, laterales, un ventrículo en la mitad que denominamos tercer ventrículo. Estos están conectados por el foramen interventricular o el foramen de Monro, y tenemos un cuarto ventrículo que estaría conectado por este, que es el acueducto de Silvio. El sistema ventricular, pues digamos que los ventrículos laterales, que son los de mayor extensión, pues van a tener, digamos, una configuración especial y van a estar localizados los plexos croideos en unos puntos estratégicos a lo largo de este sistema donde se da la producción de líquido. Entonces, ya empezando a hablar como propiamente de la hidrocefalia, tenemos la clasificación. Entonces, la clasificación de la hidrocefalia siempre ha sido como un tema de debate. Vuelvo y les digo porque no ha sido fácil clasificarlo. Las nuevas tecnologías, pues se ha visto que no formas, y una de ellas sería de acuerdo a la temporalidad o pues a la velocidad de varias de la instauración de los síntomas, como aguda o crónica, de acuerdo al mecanismo, como comunicante o no comunicante, y ya vamos a ver un poquito de esto, y pues, en cuanto a su origen, a sus causas, si es congénito adquirido o es primario o secundario, ¿sí? Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues lo primero digamos aquí, que domina es la clínica, ¿no? Entonces, la clínica va a diferenciarse si estamos hablando de niños o adultos, porque, también si estamos hablando de una hidrocefalia aguda o una hidrocefalia crónica. Digamos que en los niños lo que es más llamativo siempre va a ser el aumento del perímetro cefálico, pues todos sabemos que todavía tienen las las suturas no están del todo cerradas, entonces esto va a permitir un aumento del volumen intracraneano, pero también vamos a tener pues otros síntomas, cefalea, vómito, van a estar irritables, van a tener retardo en los hitos del desarrollo, pues no van a tener la vía oral, van a tener convulsiones, y clínicamente ya podemos encontrar parinot que nos hablan de que pues es una hidrocefalia que prácticamente estaría descompensada. Y en los adultos tenemos también, los síntomas van a ir con base en la velocidad de la instauración, que es como lo que más dicta la presentación clínica, porque podemos tener cefalea, vómito, deterioro del estado de conciencia en una hidrocefalia de instauración aguda, o podríamos tener un deterioro cognitivo progresivo, alteraciones urinaria, alteraciones para la marcha, que es lo que se ha visto pues, en los adultos mayores que tienen hidrocefalia de presión normal. Entonces, la clínica también depende es de la hidrocefalia. Entonces, para hablar del diagnóstico, lo otro que también tenemos que tener en cuenta es la realización de estudios de imagen. Entonces, tenemos, digamos que varios hallazgos que son importantes en los estudios de imagen que vamos a poder observar en tomografía, en resonancia. Obviamente vamos a tener algunas ventajas en la resonancia, pero de los que más conocemos y los que más están descritos en la literatura. ¿No? Eso se ve. Vamos a solucionar. Yo creo que te tenés que salir. Pero es la presentación. Acá, ¿sí?
desde ahí. Listo. Entonces les decía que el diagnóstico, digamos que tiene un componente clínico y un componente de imágenes. En la parte clínica, pues sabemos que los síntomas van a variar de acuerdo a si estamos hablando de niños o adultos. En los niños el cuadro clínico va a cambiar un poco porque en los niños sabemos que pues aún no hay cierre. En los niños no hay cierre de las suturas intracraneales. Aún no ha habido cierre de las suturas, entonces esto va a permitir un aumento del perímetro cefálico, pero también vamos a tener digamos, otros signos y síntomas, como cefalea, vómito, irritabilidad, retardo en los hitos del desarrollo, y algunos signos clínicos característicos, como por ejemplo el signo de Parinot, ¿cierto? O propiamente está como... y en los adultos también tenemos que la presentación clínica va a estar dada por una hidrocefalia aguda, prácticamente va a cursar con cefalea, vómito, deterioro del estado de conciencia. En cambio, una hidrocefalia más crónica va a tener un cuadro más larvado, va a presentar deterioro cognitivo, alteraciones en la continencia urinaria, convulsiones, alteraciones para la marcha. Entonces, en el diagnóstico, en la parte de imágenes tenemos lo que les decía, pues modales de imagen que nos van a ayudar con el diagnóstico. Y en la resonancia podemos tener algunos hallazgos que nos van incluso a ayudar a planificar un poco mejor la intervención quirúrgica. Entonces, dentro de los hallazgos, clásicamente, pues tenemos descrito lo que es el índice de Evans, ¿cierto? Que lo que nos va a decir es que vamos a tener vamos a medir el diámetro entre las astas frontales de los ventrículos laterales y vamos a hacer como una división o una relación sobre a esa misma altura en ese corte, sobre el diámetro biparietal. Eso nos va a dar pues como un índice que cuando decimos que es superior a 0.3 va a ser altamente digestivo pues, de una hidrocefalia en curso. Sin embargo, de los signos más característicos y pues, que también tienen más sensibilidad es la presencia de la dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales. Sin embargo, también podemos tener otros hallazgos, como por ejemplo dilatación del tercer ventrículo. El tercer ventrículo usualmente es una estructura que es un poco más alargada, pero cuando tenemos como un abalonamiento del tercer ventrículo también nos dice que podríamos tener en curso. Hay otros hallazgos también un poco más crónicos, adelgazamiento del cuerpo calloso. Podemos tener otros signos un poquito más específicos como un vacío de señal, por ejemplo, a lo largo del acueducto de Silvio, y entre otros hallazgos que también nos van a ayudar a enfocar un poquito mejor el diagnóstico. Entonces, en cuanto a la etiología, sabemos que al menos desde la parte obstructiva tenemos varias lesiones estructurales que nos van a producir la hidrocefalia, y estos van a estar distribuidos, digamos, como iniciando desde la parte desde el sitio de producción, ¿cierto? Tenemos que la hidrocefalia, por ejemplo, la hidrocefalia en este caso, que muchas veces se va en niños, pero también se puede ver por adultos, son los papilomas del plexo coroideo o los tumores en general del plexo coroideo o hasta la hipertrofia e hiperplasia del plexo coroideo. Esto lo que va a llevar es un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo y propiamente no va a tener un componente obstructivo, sino que es la producción que va a llevar y que es la que va a producir como ese desacople con la absorción. El otro punto donde podemos tener, ya esto sí sería un componente obstructivo, es a nivel del foramen de Monro, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, algunos casos para ejemplificar esto, es la presencia de un quiste coloide del tercer ventrículo. Podríamos tener membranas a lo largo del foramen interventricular que se pueden formar después de procesos inflamatorios, o podemos tener tumores a nivel pues de las estructuras nucleobasales que también pueden producir obstrucción del líquido. Y podríamos tener también obstrucción a nivel del acueducto de Silvio, como por ejemplo algunos quistes o algunas lesiones también de la glándula pineal que pueden producir una obstrucción a este nivel y producir una dilatación pues, de todo el sistema de aquí para arriba. O también la presencia de membranas a nivel del acueducto, también como producto de pues, infecciones u otras alteraciones. O también podemos tener una hidrocefalia como producto de alguna lesión estructural que ocupe aquí en
nivel de la fosa posterior y nos produzca una obstrucción del, pues del que nos dan paso del sistema ventricular al espacio subaracnoideo. Como por ejemplo podríamos tener una lesión isquémica con un edema aquí de la fosa posterior, o podríamos tener lesiones acá en la fosa, o sean abscesos que también nos podrían producir el mismo efecto. Y la otra forma de presentación que tenemos es cuando no hay una obstrucción propiamente a lo largo del sistema ventricular, sino ya a nivel de las cisternas, como por ejemplo en una hemorragia subaracnoidea, pues podríamos tener todas las cisternas llenas de sangre, y esto también impediría o alteraría meningitis tuberculosa, o podríamos tener otra meningitis lares, residuos de inflamación raquídeo. Entonces, para hablar un poquito de las formas de presentación de la hidrocefalia, es importante también, me parece importante hacer mención de la hidrocefalia a presión normal. Pues no vamos a ahondar mucho en este tema, pero sí es importante mencionarlo, porque hace parte de esos síndromes de hidrocefalia grandes. Entonces, prácticamente podríamos definir la hidrocefalia de presión normal como un tipo de demencia que es curable, y al menos así fue descrito o se asumió cuando se hicieron las primeras descripciones por parte de Salomón Hakim hacia alrededor de 1960, donde se vio que habían pacientes que tenían como un deterioro cognitivo, o bueno, lo que está por la tríada de Hakim que tenemos cognitivo, la alteración en la continencia de los órganos, que un hito a nivel de la descripción de esta patología, porque se vio que era una forma de una demencia que podría tener un grado de reversibilidad, o que mejor dicho, era reversible cuando se intervenía de forma quirúrgica. Hay unos criterios diagnósticos y digamos que hay unas guías internacionales que hablan cómo se debe hacer el diagnóstico de la hidrocefalia a presión normal, y que es la fisiopatología de esta no es que con aumento de la presión intracraniana propiamente, si vamos a tener como un leve aumento por encima de los valores normales, pero que sin que supere como el umbral a partir del cual tenemos definido que es hipertensión endocraniana. Y esto es también lo que les decía al comienzo de por qué necesariamente no un aumento del líquido cefalorraquídeo se va a ver transmitido en una hipertensión endocraniana. Entonces sabemos que el manejo de la hidrocefalia de presión normal es quirúrgico prácticamente, con una derivación extracraneal, y ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Y del diagnóstico diferencial tenemos que es, hay que hacer el diferencial con muchas de las entidades eh, pues de las demencias vasculares u otros síndromes demenciales como Parkinson y Alzheimer. Pues tienen que ser pacientes mayores de 60 años. Los hallazgos de imágenes tienen que correlacionarse con la clínica, y es muy importante seleccionar adecuadamente los pacientes para saber que efectivamente la intervención, que pues, va a ser una derivación ventricular, pues va a ser efectiva. Y dentro de esto también se ha propuesto o se ha visto que hay pacientes que cuando se intervinieron con una tercera ventriculostomía endoscópica, mejoraron digamos que mejoraron en la parte clínica, y esto es la hidrocefalia, es digamos que el mecanismo de la descripción pues, del flujo de líquido cefalorraquídeo es tan simple como que se produce en su sitio a nivel de los plexos, de las granulaciones y aracnoideas. Entonces, dentro de las intervenciones que tenemos unas intervenciones que son transitorias no quirúrgicas, transitorias quirúrgicas y quirúrgicas definitivas. Entonces, dentro del manejo médico, que son las que denominaríamos las transitorias no quirúrgicas, tenemos algunas medidas que nos van a ayudar con el manejo de la hidrocefalia, obviamente dependiendo pues, en el escenario en el que nos estemos parando. Entonces, dentro de eso pues, sería el uso de acetazolamida, que sabemos que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y sabemos que está presente a nivel del plexo coroideo, y que también sería responsable pues, de la producción de líquido cefalorraquídeo. Otra de las intervenciones no quirúrgicas que podríamos utilizar también es el uso de soluciones hiperosmolares, que también nos podrían ayudar de forma transitoria, temporal, en el manejo de una hidrocefalia, pero obviamente pues todas estas son de paso hasta buscar una solución definitiva.
Asimismo, como por ejemplo la elevación de la cabecera o el uso de corticoides también está descrito que tiene un efecto a nivel de la producción de líquido cefalorraquídeo. Dentro de las medidas, digamos, de las intervenciones no quirúrgicas, tenemos, por ejemplo, la realización de una punción ventricular. Entonces, las punciones ventriculares van a ser unas intervenciones que nos van a ayudar a resolver casi que de forma inmediata o pues en el paso hasta intentar hacer una solución definitiva en un niño que se presente con hidrocefalia. Sabemos que, pues, que los niños aún tienen las fontanelas permeables, entonces con una punción a través de las fontanelas, obviamente evitando lo que es las estructuras de acceder al sistema ventricular, hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo, tanto pues, para estudio o como una medida terapéutica temporal, que nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de que ya la hidrocefalia esté llegando a un punto donde pues haya compromiso tanto del sensorio como de algunas otras variables hemodinámicas, por ejemplo, la hipertensión, la bradicardia, alteraciones ya del patrón respiratorio. Y la otra medida, digamos, como la derivación ventricular externa, va a ser pues el paso de un catéter que va a ser extracraniano al sistema ventricular, que vamos a conectar a un sistema de reservorio, y este nos va a permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, nos va a permitir la medición de la presión intracraniana y nos va a permitir también la toma de muestras y pues ver cómo la dinámica del líquido cefalorraquídeo. El dren lumbar sería otra medida que podríamos usar también para, digamos, como una medida transitoria para la evacuación del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en el dren lumbar sí hay que tener en cuenta, y es una de las cosas que debemos ver al momento de cómo vamos a darle manejo a una hidrocefalia, en la mayoría de los casos aguda, es que vaya a ser una hidrocefalia no comunicante. En ese caso estaría contraindicado pues, por el riesgo que tenemos de que haya herniación de las estructuras intracraneanas. Entonces el dren lumbar prácticamente es muy parecido a una punción lumbar. Lo único que vamos a tener de diferente también es que vamos a colocar un catéter dentro del espacio subaracnoideo a nivel de la columna y lo vamos a conectar a un sistema de reservorio. También nos va a permitir la salida del líquido, nos va a permitir el estudio del líquido. Y pues hay casos en donde estos pueden ser medidas que van a ser transitorias y nos van a permitir pues un planeamiento quirúrgico y el estudio de la patología. Y en cuanto a las intervenciones que son una derivación definitiva, tenemos la tercer ventriculostomía endoscópica. Entonces, lo importante de la tercer ventriculostomía endoscópica, lo que uno lee es que para intentar garantizar que vaya a ser un procedimiento exitoso hay que escoger muy bien los pacientes, porque igual pues tenemos casos donde no se puede encontrar una alteración estructural dentro de la hidrocefalia y en ese caso, pues hay que ver si el paciente sí es candidato o no a tercer ventriculostomía. De lo contrario, vamos a tener que llegar al punto pues, de reintervenciones o revisiones quirúrgicas. Entonces, digamos que el objetivo de la tercer ventriculostomía es establecer como un paso de líquido directamente desde el tercer ventrículo hacia las cisternas, ¿cierto? Hacia las cisternas de la base, pudiéndonos saltar cualquier obstrucción a lo largo del sistema ventricular. Entonces, se ha descrito que tiene una tasa de éxito entre el 60 al 90% y que los fallos van a ver en los primeros 20 meses de posoperatorio. La edad es un factor supremamente importante asociado a la probabilidad de éxito o falla del procedimiento, y se ha visto que en los lactantes la probabilidad de éxito es baja porque ellos todavía tienen muy pobremente desarrollados espacios subaracnoideos y las granulaciones aracnoideas. Entonces hay una tabla que es digamos, una especie de puntaje que nos va a ayudar a saber si el éxito de la tercer ventriculostomía, y es que tengamos en cuenta algunos factores como son la edad, la etiología y si ha tenido previamente alguna especie de derivación. Entonces, se dice que cuando tenemos puntuaciones por debajo del 50%, la probabilidad de que falle en los primeros 6 meses, que es lo que busca como esta tabla, realmente es muy alta y no se recomendaría el uso de tercer ventriculostomía endoscópica como manejo de la hidrocefalia. Tenemos que las puntuaciones intermedias, entre el 50 y el 75%, nos podrían decir que podría haber cierta probabilidad de falla, pero que a largo plazo les puede ir bien a estos pacientes. Y
y porcentajes más allá del 80% nos indicarían que probablemente hay una baja probabilidad de falla y que este sería el procedimiento adecuado para, como intervención por cefalia. Entonces, tenemos que la tercer ventriculostomía consistiría en este procedimiento, como ya les había dicho, sería buscar una forma de conectar el tercer ventrículo con las cisternas de la base. Entonces, sería el paso de un endoscopio, ¿cierto? Aquí no, digamos que no voy a hacer como una descripción detallada del, del procedimiento quirúrgico, pero sí como para que sepamos que es buscar el paso desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo, con ciertos riesgos también, ¿cierto? Ahí van a haber unos riesgos de complicaciones, como por ejemplo parálisis del tercer y cuarto par craneano, daños o lesiones de la arteria basilar, asimismo algunos daños de algunas estructuras hipotalámicas con sus consecuentes pues, manifestaciones clínicas. Y el otro punto, digamos, la otra intervención quirúrgica definitiva que tenemos es la derivación extracraneal. Entonces, la derivación extracraneal prácticamente consiste en conectar el sistema ventricular por vía extracraneal hasta un punto donde el líquido cefalorraquídeo pueda ser reabsorbido. Entonces, este procedimiento está descrito prácticamente desde 1908, la primera década del siglo pasado, que en un principio se abandonó porque pues, todavía no se había generado como el uso de las válvulas y los sistemas antisifonaje, pero cuando se empezó se tenía muchos menos riesgos y era un relativo. Esta intervención, que es la derivación ventriculoperitoneal, que va a colocar un catéter a lo largo del sistema hasta, pues, en este caso, el abdomen, en la cual es el procedimiento más, digamos, más utilizado. Porque tenemos, por ejemplo, cosas que lo favorecen, como que la presión intraabdominal es similar a la presión atmosférica. Sin embargo, pues tampoco estamos exentos de riesgo con este procedimiento. Por ejemplo, tenemos riesgos como perforación de víscera hueca, de que haya peritonitis, migración de la punta del catéter, que se formen los pseudoquistes, que haya una especie de esclerosis sobre el peritoneo, presentando complicaciones. El otro, digamos, la otra probabilidad, el método de intervención que tenemos es la derivación ventriculoarterial. Entonces, digamos que esta es una que es alterna, no es la primera elección, pero sí pues estaría indicado como una segunda probabilidad o una segunda opción si no es posible realizar una derivación hacia el peritoneo. Entonces aquí la diferencia es que el drenaje del catéter distal va a ir hacia el atrio, ¿cierto? Hacia la aurícula derecha por medio de la vena yugular, sea la interna o la externa. Problemas digamos, de esta derivación, tenemos que la pulsatilidad y la hemodinamia puede afectar como también la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, y tenemos algunas contraindicaciones que serían relativas también, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, la falla cardíaca, los antecedentes de tromboembolismo o algunas patologías autoinmunes. Entonces, este procedimiento es muy parecido a la colocación de un catéter de derivación ventriculoperitoneal, pero pues lo que se sugiere aquí es hacer el paso del catéter hacia el atrio pues con bajo guía endoscópica. La otra modalidad que tenemos de derivación extracraneal sería la derivación ventrículo-pleural. Entonces, en la derivación ventrículo-pleural, pues siempre hay unos riesgos un poquito más altos que con las otras intervenciones, y es la generación de hidrotórax o la perforación de la pleura y pues que se forme un neumotórax, ¿sí? No es la primera opción, como ya les había comentado, precisamente por estos riesgos, y muchas veces se recomienda es en la población que supera, digamos que cierto umbral de edad, específicamente mayores de 7 años. Y con inconvenientes que tenemos con este procedimiento sería que dentro de la caja torácica tenemos que hay una presión negativa cuando se produce la inspiración. Esto también puede afectar la mecánica de la derivación y pues alterar también como su adecuado funcionamiento. Y la otra opción que tenemos dentro de las derivaciones extracraneales es la derivación lumboperitoneal. Entonces, esa es otra modalidad que también se puede usar
salvedad, al igual que en el dren lumbar, que se podría usar en una hidrocefalia que no tenga evidencia de obstrucción por alguna masa. Como por ejemplo en los casos en los que los ventrículos son pequeños, como en la hipertensión endocrinal idiopática, pues que es otro tema aparte, y, o como para el manejo de las fístulas de líquido cefalorraquídeo con menos riesgos, pues comparado con una derivación intracraneal. Y lo otro es que también tenemos asociados pues ciertas tasas de fallo y de reintervenciones, hasta el 65% descrito en algunos casos, de sobredrenaje y de radiculopatía. Entonces, igualmente, digamos que la derivación consiste en colocar un catéter aquí a nivel lumbar y colocarlo igual respectivamente con su sistema valvular e introducirlo dentro del espacio peritoneal. Y eso es lo que tenía para darles hoy.